Gusto de saludarlos, bienvenidos a quienes se incorporan recién a la sintonía de Tele 13 Radio. Estamos comenzando una nueva edición de Conexión Tele 13 y también gracias a quienes continúan en la sintonía de nuestra emisora. Sí, claro, porque tenemos apenas 9.7 grados en la capital. Se siente el frío, incluso con algo de viento. De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, ha habido ráfagas hasta de 25 kilómetros por hora. Eso es lo que mide la estación Quinta Normal durante la tarde, entre 15 y 25. Y yo lo que le decía, sí, va a ser una noche helada. Incluso, atención, que puede caer agua-nieve en sectores precordilleranos e incluso poder llegar hasta el centro de Santiago, algo de agua-nieve. ¿Será un poquito más que eso? Así que dice el pronóstico que por ahí por las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y la temperatura va a bajar hasta los 3 grados. Así que a abrigarse o a salir a bailar, algo tendrá que hacer. Si se le ocurren otras cosas, está bien, igual, porque va a ser una noche helada. Ya, se nota que es viernes, ¿eh? Hacemos conexión. Entre otros temas hoy día, con la discusión en torno a las medidas legislativas que contempla esta agenda contra el crimen organizado y el terrorismo que ha presentado la administración de José Antonio Kast. Ahondaremos en ese tema más adelante, especialmente en lo que dice relación con una de las propuestas, pues son muchas, ¿no es verdad? Pero una que ha concitado harta discusión ya, que es el estado de excepción constitucional, uno nuevo. ¿Cómo puede ser implementado aquello y el rol que juegan las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile? Lo vamos a conversar con el general director en retiro de Carabineros, Ricardo Yáñez, con quien vamos a estar conversando en el programa. Además, comentaremos las negociaciones de Cancillería para reactivar las operaciones del consulado en Caracas durante este mes. También haremos conexión con el cambio de mando presidencial en Colombia, ceremonia a la que asistieron los presidentes Kast y Milei. Y repasaremos el IPC de julio, que mostró una variación mensual de 0,1%, que está en línea con lo esperado por el mercado. Temas para desarrollar en Conexión Tele 13, que aquí comienza. Moviliza tu empresa con los arriendos mensuales de Vita, Crédito Electromovilidad Banco Estado, Engie, liderando la transformación energética de Chile. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Novandino Litio, Nestlé por una buena vida. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile. TEC, en el mundo de la minería el mundo debe estar primero. Y Clínica Santa María llegó a los dominicos. Presentan Conexión Tele 13. En Conexión Tele 13, el tema del día. El tema del día, ante la presión de parlamentarios oficialistas para avanzar en los indultos a uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social, el presidente José Antonio Kast ha descartado que ese debate complique la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo y ha afirmado que ambas cosas tienen que ir en carriles separados. Asunción Chasman, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón. Bueno, la discusión volvió a cobrar fuerza luego de que parlamentarios del sector le pidieran al gobierno fijar una postura frente a los uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. Consultado al respecto, el mandatario señaló que cada solicitud de indulto será evaluada de manera individual. Respecto de los indultos, eso lo ha sido muy claro el ministro de Justicia. Se van a ir analizando las solicitudes de indulto que presentan las distintas personas y se van a analizar en su mérito y se comunicarán cuando corresponda. Además, el presidente Kast se refirió a los cuestionamientos planteados por el exministro de Seguridad del gobierno de Gabriel Boric, Luis Cordero, quien advirtió en CNN que la creación de un nuevo estado de excepción constitucional que permite una coordinación extraordinaria entre policías y fuerzas armadas para enfrentar al crimen organizado tendría un riesgo muy grande. Al respecto, el jefe de Estado afirmó que entiende las diferencias de los roles, pero que eso no quita que en algunos casos se podría pedir la colaboración del ejército. En la misma línea, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió la propuesta de un nuevo estado de excepción constitucional presente en la agenda del Ejecutivo y explicó que la medida podría aplicarse en sectores urbanos y rurales donde exista una grave afectación de la seguridad pública. Se lo dijimos ayer, lo reiteramos en el día de hoy.
estamos hablando de una reforma amplia en materia de seguridad, porque tiene muchos aspectos, y ya lo indicábamos y lo volvemos a reiterar. Esto implica casi una veintena, 19 para ser exactos, proyectos de ley que ya están en trámite legislativo, pero que van a ser priorizados. 9 que son nuevas iniciativas legales, es decir, que tienen que partir de cero. Y hay la reforma constitucional, que viene siendo el corazón del proyecto, por decirlo de alguna manera. De hecho, así lo reconoció el propio ministro de Seguridad en el día de ayer, porque si bien hay una discusión respecto de si es necesario o no explicitar aquello en la Constitución, porque algunos señalan no es necesario si ya está puesto lo que el Estado tiene la obligación de darle una protección a la ciudadanía. La redacción del artículo 1, número 5 de la Constitución, habla de seguridad nacional y de protección a la familia. Y lo que pretende el gobierno es que quede mucho más explícito el tema de la seguridad pública, deber del Estado. Y no es solamente una cuestión de palabras, porque lo reconoció también el ministro de Seguridad. Eso implica una puerta, una llave, o es una situación habilitante como para el resto de las modificaciones también, o las futuras que puedan hacerse en virtud de iniciativas que vayan en el sentido de la seguridad pública y que puedan chocar con libertades o derechos de las personas. Esto ya lo vimos en el proyecto de ley sobre escuelas protegidas, en donde 2 artículos fueron luego al Tribunal Constitucional porque fueron impugnados por la oposición, y la oposición ganó en el Tribunal Constitucional y ambos artículos tuvieron que ser sacados de esa ley. ¿Por qué razón? Porque entraban en disputa el hecho de esta discusión de si sobre la seguridad, o hablando sobre la seguridad pública, se puede incluso poner en entredicho otros derechos, como son el de la protección de la intimidad, que hacía relación con la revisión de las mochilas por personas que no fueran carabineros, o por ejemplo quitar derechos sociales como la gratuidad si es que se entraba en algún tipo de registro. Y recordemos que dentro de las materias priorizadas dentro de este paquete está el registro de vándalos, que tiene más o menos el mismo espíritu que lo que tenía el de sancionar con la pérdida de gratuidad a aquellos estudiantes que se viesen involucrados en delitos y fuesen condenados, que fue lo que objetó el Tribunal Constitucional. ¿Se da cuenta que entonces hay una armonía entre las cosas? Pues bien, dicho eso, lo que se toma a la agenda en este instante tal vez es el tema, porque es más vistoso, de aquello del estado de excepción constitucional, porque en Chile tenemos 4 estados de excepción constitucional, ¿ya? Y entonces la pregunta es ¿por qué hacer un 5º estado de excepción constitucional? Y ahí ha entrado el gobierno a señalar que es acotado a intervención en sectores. Habla más que nada de zonas, y esas zonas se entienden como que pueden ser zonas geográficas más amplias que un barrio, pero que también podrían implicar un barrio, con la asistencia de las Fuerzas Armadas. Entonces ahí entra el debate. No nos vamos a ampliar en ello, porque para eso tenemos la conversación en el segundo bloque con el ex general director de Carabineros, para ahondar en aquello. Pero ya que en esto partía, este primer punto partía con el hecho de los indultos, la pregunta era válida hoy día para el presidente de la República, si la petición que le están haciendo sectores de la derecha de impulsar, de ver indultos a uniformados que fueron condenados en hechos relacionados con el estallido social, podía interferir esta idea de llevar adelante esta propuesta legislativa. Él dice que va por carriles separados, como escucharon. Pero bueno, ya genera algo de ruido. Diego Chalper, por ejemplo, dijo que no había que torear al presidente Kast por el debate sobre los indultos. Y le respondió Javiera Rodríguez, de Republicanos. Le dijo: ese lenguaje no representa el espíritu de esta causa. Así es que se anticipa entonces que estos temas van a ser ampliamente debatidos en momentos seguramente
acaloradamente también debatidos porque hay posiciones distintas, hay intereses distintos y también hay prioridades que tiene el gobierno que pragmáticamente quiere poner sobre la mesa y que no se enreden con otras discusiones. En Conexión Tele 13, la conversación del día. Abelardo de la Espriella ya asumió como el nuevo presidente de Colombia en una ceremonia que por primera vez no se realizó en la capital Bogotá y que no contó con la presencia del mandatario saliente Gustavo Petro. El presidente José Antonio Kast fue uno de los asistentes. Rompiendo con la tradición, la toma de mando se realizó en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali en vez de en el Salón Elíptico del Capitolio en Bogotá. De acuerdo a la organización de la ceremonia, asumir el cargo fuera de la capital es una forma del nuevo gobierno para acercar las instituciones a los territorios. Tras jurar en el cargo, el presidente de la Espriella se trasladó hasta el batallón Pichincha del Ejército, donde dará su primer discurso como jefe de Estado. Por su parte, Gustavo Petro abandonó la Casa de Nariño, residencia presidencial colombiana, sin un mensaje de despedida al país y sin reconocer la elección de su sucesor. Más temprano, el presidente José Antonio Kast, quien viajó a Colombia para asistir a esta ceremonia, se reunió con el nuevo mandatario. Tras el encuentro, Kast destacó la colaboración conjunta en la región y que espera que Colombia se sume al Acuerdo de Santiago en materia de seguridad. Además, destacó las medidas que se han tomado en Chile y que compartió con su par colombiano. El cierre de las fronteras ha sido un efecto importante tanto en evitar la inmigración irregular, el contrabando, y también hemos señalado que aquellos que no cuentan con los requisitos para estar en nuestra nación deben ir abandonándolo. Se ha producido una salida importante de ciudadanos de otros países que voluntariamente han dejado nuestro país, como también hemos aumentado el número de expulsados. Bien, el presidente participando entonces de este cambio de mando, un cambio de mando que siempre es bueno decirlo, ¿no? Algunos le pueden considerar que son cosas accesorias. Yo opino que no son accesorios porque las formas en el ejercicio del poder son importantes, porque además son señales que se le entrega también a la población. Si los actores políticos están agarrados de las mechas, no se conversan, no se respetan, ni se legitiman entre ellos, después es difícil esperar que la ciudadanía también tenga otra conducta, si está, entre comillas, validada por quienes son sus representantes. Y eso no quiere decir renunciar a legítimas posiciones de diferencia que se tengan, pero esas actitudes que nosotros las llamamos actitudes republicanas en nuestro país, siempre es bueno mantenerlas como una tradición y ojalá nunca se pierda en nuestro país más allá de lo polarizado que pueda estar en un momento el ambiente político. Lo digo porque en Colombia ha sucedido esto de que el presidente saliente no es partícipe de la ceremonia. El presidente saliente Gustavo Petro sigue sin reconocer los resultados electorales. Y no solamente él, sino que el candidato perdedor, el candidato de la izquierda Iván Cepeda, llama a movilizarse todavía en las calles para defender, dice, los avances impulsados por el gobierno de Gustavo Petro, poniendo ya haciendo un matiz en todo caso respecto de respetar o no respetar los resultados, porque recuerden ustedes que en algún instante se estaba llamando hasta la desobediencia civil de los resultados en las urnas. De la Espriella pasó todos los test respecto de la evaluación que se hizo de la votación en las urnas, y es verdad que ganó por poco. Ganó por 251.854 votos. Pero la democracia dice que con un voto se gana. Con la diferencia de un voto se gana. Y no hace la diferencia de legitimidad la cantidad de votos necesariamente si uno quisiera tomarlo de esa manera. Claro que le da un mayor respaldo, claro que es un llamado de alerta, claro que llama a ser más prudente a quien gana con un margen más estrecho de votos porque entiende que hay prácticamente a la mitad del país que está con otra opción. Eso es un dato que tiene que tenerse. No por ganar, sencillamente quiere decir que yo me voy a llevar la pelota para la casa, como se dice. Pero tampoco quiere decir que no sea un gobierno legítimo porque gana por pocos votos. Son las reglas del juego. Así es la democracia. Y por lo tanto, se puede hacer una oposición, o evidentemente se puede fiscalizar, ni siquiera que se pueda, se debe hacer,
La alternancia del poder es una de las garantías que entrega una buena democracia y una saludable democracia, pero digo todo esto en razón de que uno mira lo que sucede afuera y tiene que sacar lecciones respecto de las cosas buenas que tenemos en nuestro país, es mi modo de ver, de aquellas cosas que nos permiten, con legítimas diferencias y a veces profundas que podamos tener, sí sentarnos a conversar, sí sentarnos a dialogar, sí sentarnos a debatir. Acaloradamente puede ser también, defendiendo cada uno legítimamente sus posiciones, pero sí respetando el juego de la democracia. Porque si no, la situación se vuelve compleja. No la va a tener fácil de la estrella, seguramente no la va a tener fácil por el clima de polarización que existe. Ahora, dicho todo eso, hay también aquí un juego político que se está dando que es mayor. Lo conversábamos esta mañana en el análisis que hacíamos en doble clic con nuestro columnista de los días viernes, en donde claramente hay un cambio de signo político en la región. Y de esta manera, luego de las elecciones en Perú, luego de las elecciones en Colombia, el único país que está quedando de tinte progresista, por llamarlo de alguna manera, o de izquierda derechamente, es Brasil. Y Brasil se va a elecciones en octubre, con un candidato al frente que enfrenta a Lula, que es el hijo de Bolsonaro. Entonces, aquí está toda la situación que se ha vuelto muy compleja de Milei, por ejemplo, atacando fuertemente a Lula, interviniendo de alguna manera en ese proceso, llamándolo de todas cosas corrupto, ladrón, etcétera. Y ese es el trato que se están dando presidentes de la zona. Entonces, raya para la suma, lo que uno ve afuera no es necesariamente lo que tiene que replicar aquí. Al contrario, lo que ve afuera es justamente, no es el espejo en el cual reflejarse, sino las diferencias en las cuales, creo yo, uno tiene que mantener aquella estatura que nos hace y nos ha hecho diferente respecto de la inestabilidad constante que tiene nuestra región. Conexión Tele 13. Y el canciller Francisco Pérez Maquena dijo que espera que el consulado de Chile en Caracas retome sus actividades durante agosto, detallando que las relaciones diplomáticas con Venezuela ya se encuentran formalizadas. Desde una conferencia de prensa en Colombia, el ministro sostuvo que hay un equipo gubernamental desplegado en Venezuela trabajando en reactivar las oficinas consulares de Chile en Caracas, las cuales se encuentran inactivas desde el 31 de enero de 2025. Recordemos que el cese de las relaciones diplomáticas entre ambos países sucedió tras los cuestionamientos del gobierno del presidente Gabriel Boric a las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024. Claro, siempre es bueno recordar aquello que quien se molestó y interrumpió las relaciones fue Venezuela en su momento por precisamente las críticas que había a su proceso electoral. Y aquí tal vez una diferencia porque puede sonar contradictorio respecto de lo que decíamos de Milei con Lula en el caso de Brasil. Alguien podría decir, bueno, el gobierno de Chile también en su momento, incluso un gobierno de izquierda como Gabriel Boric, hizo lo mismo interfiriendo en el desarrollo de la resolución de un país en las urnas. Pero son diferentes. Es diferente porque en Brasil nadie duda que hay un Estado de Derecho y que hay un tribunal, unas elecciones que se están desarrollando limpiamente. En cambio, lo que sucedió en Venezuela, las críticas que vinieron de la comunidad internacional, incluida también la del gobierno de Chile, fue que esas elecciones no fueron transparentes. Porque acuérdense el tema de las actas. Nunca aparecieron las actas para ser validada lo que decía la oposición respecto a que había ganado en las urnas y el ocultamiento de esas actas no presentarlas públicamente por parte del régimen de Maduro. Por lo tanto, en la práctica cayó en la ilegitimidad de ese gobierno y no solamente a los ojos del gobierno de Chile, sino a los ojos de la comunidad internacional que no reconocía en su gran mayoría los resultados que dieron ganador a Maduro. Entonces son cuestiones, creo que son distintas. Ahora, la gran pregunta es si Venezuela, como planteamos el otro día, de todas maneras ha recuperado la democracia o no, como para restablecer las relaciones plenas con Venezuela, que nunca fueron rotas por Chile en todo caso, es bueno tenerlo de acuerdo, pero la administración Kast, o por lo menos la oposición en su momento, le pedía reiteradamente al presidente Boric que rompiera relaciones con Venezuela,
que trajera de vuelta al embajador y que cerrara la embajada. Es verdad que ahora ya no está Maduro, pero sigue vigente la pregunta, no está Maduro, pero ¿Venezuela volvió a ser una democracia? Para pensar de quienes ayer sostenían que había que no tener embajada, hoy día se han dado cuenta que es mejor tener relaciones diplomáticas precisamente para el tema migratorio, que fue la discusión que se dio en su momento. Entonces, es distinto también ejercer el poder que ser oposición. Y eso sirve para los que fueron oposición ayer y también para los que son oposición en el día de hoy. Conexión Tele 13. Hablemos de los números de la economía. El índice de precios al consumidor subió un 0,1% en el mes de julio. La variación se ubicó en línea con las expectativas del mercado y llevó a la inflación anualizada en 12 meses a moderarse al 3,5%. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, ha valorado el resultado y ha destacado que la economía se está, dijo, encauzando hacia la estabilidad. Dentro de las bajas que presentó el IPC se encuentra la gasolina con una caída de 8,5% y el petróleo diésel tuvo un descenso mensual de 13,5%. A raíz de estos resultados, el viceministro Mas apuntó que parte importante del índice se atribuye a la baja del precio de los combustibles. Sin embargo, destacó que el alza en las cuentas de la luz y en algunos alimentos sigue apretando el presupuesto familiar de los chilenos. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, 10 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC anotaron incrementos durante el mes. Además, destacaron las alzas en alimentos y bebidas no alcohólicas con un 0,7%, así como la de vivienda y servicios básicos, mientras que hubo una disminución en transportes. Siempre va a ser una noticia alentadora que dimos en las últimas semanas y eso podría reflejarse en el próximo mes. Hay que verlo. Como también hay que ver, aquí lo decía Asunción, que el rubro alimentos estaba también fuertemente impactado aquí, en contrapeso. Pero el rubro alimentos puede también el próximo mes tener una afectación también desde el punto de vista de la presión producto de los temporales. Todavía no está contabilizado cuál va a ser el impacto que tiene en la producción, por lo tanto, en la economía reflejada en el IMASEC, pero todos creen que va a tener algún impacto, evidentemente que lo tiene que tener, y si eso se va a traducir precisamente en una presión inflacionaria sobre los precios. Ya hemos visto que algunas cosas, algunos alimentos, especialmente frutícolas, verduras, etcétera, tienen una presión en el precio. Hasta las papas estaban con aumento de precio. ¿Se va a reflejar eso en el próximo IPC? Entonces hay que verlo, como digo, en el tiempo, porque hay cuestiones que nos están afectando, unas que no podemos manejar, bueno, en realidad nada, podemos manejar mucho cuando es internacional, el precio del petróleo no lo podemos manejar, las ideas de Trump tampoco la podemos manejar, y aquí en nuestro país los rigores de la naturaleza sobre la producción alimentaria tampoco es posible manejarla, en el sentido de la presión que tiene sobre los precios. Así que, ojo con aquello, pero es sin duda un respiro, una buena noticia, este índice de solo 0,1%. Conexión Tele 13. Y volvamos a la política, porque el CERVEL ha denunciado al Partido de la Gente ante el Ministerio Público tras detectar diversas irregularidades en las rendiciones de gastos correspondientes a los periodos 2023 y 2024. La presidenta del PDG, Denise Catalán, señaló que hasta el momento no han recibido notificación de la causa. La investigación apunta a la gestión del ex administrador de fondos del Partido de la Gente, Miguel Azar, quien presuntamente habría emitido contrataciones de servicios, cheques y otros gastos sin la debida justificación financiera. Además, existirían observaciones con el pago de un arriendo para el funcionamiento del partido. Sin embargo, la diputada del PDG, Sandra Parisi, apuntó que hasta donde tiene entendido el partido no tiene sede, mientras que la presidenta del Partido de la Gente, Denise Catalán, aclaró que si bien no han sido notificados desde el Ministerio Público, las causas serían individualizadas y no hacia la colectividad. Además, indicó que en junio se ingresaron formalmente las respuestas y las correcciones a las observaciones que tenían tanto el balance 2023 como 2024 y destacó que hasta el momento no han recibido nueva información sobre los reparos que presentaron ante el CERVEL. Es interesante la interpretación que se hace respecto de
estas observaciones que se comienzan a investigar, ¿no? Y que son foco de la indagatoria, porque desde la colectividad, como lo acaban de escuchar, se señala que como partido no han sido notificados sobre una causa de denuncia en curso que esté tramitada ante el Ministerio Público hacia el partido. Y han señalado, reiteramos lo que decía Asunción, de que la directiva nacional dice que presentó en el mes de junio formalmente la respuesta y la corrección a las observaciones que se le habían planteado como partido. Por lo tanto, desde la interpretación de la directiva del partido, ellos creen, si no han sido notificados, y en su momento le pidieron observaciones, que esas observaciones estarían reparadas. Entonces, ¿cuál sería el problema con el PDG? Y ahí dice que son cuestiones individualizadas, es decir, con nombre y apellido. Ya, pero eso desliga al partido de algún tipo de responsabilidad, eso es lo que podría uno entrar en discusión, a conversar y a tratar de clarificar más. El foco de la investigación apunta específicamente a la gestión del ex administrador de fondos de la colectividad, Miguel Azar, bajo cuya administración se emitieron presuntamente contrataciones de servicios, cheques y otros gastos que estarían sin la debida justificación financiera. Entonces, el argumento es que esto es una responsabilidad individual de alguien que ya no ejerce el cargo y el partido entonces no tiene responsabilidad al respecto, no lo afecta, o es sencillamente una primera reacción a partir de lo que se conoce públicamente en este instante. Bueno, habrá que ver. Los incumplimientos eventualmente pueden ser constitutivos de delitos si están relacionados con operaciones bancarias y esto de un pago de arriendo que carece de respaldo. Entonces llama la atención que desde la directiva del partido dicen, hasta donde entendemos no tenemos sede. Entonces, ¿qué era lo que se estaba arrendando? Si se coloca arriendo de sede y yo no tengo sede, o el partido no reconoce una sede como para arrendar, entonces es alguien que individualmente cometió eventualmente un ilícito y tendrá que responder individualmente. Bueno, habrá que esperar. Esto es el inicio de la investigación, es la denuncia y veremos en qué termina. Por lo inmediato, en todo caso, pareciera que el partido de la gente está con más interés de que salga adelante un proyecto que ya ha adelantado y que nosotros preguntábamos quién será el primer parlamentario de la primera colectividad que lo levante, porque ya estábamos en agosto. Ya ustedes comenzarán a decir, ya sé para dónde va. Sí, pues el feriado del 17 de septiembre. Y es precisamente que la diputada... Los mejores días siempre inician con un compañero de ruta que te muestra de todo lo que eres capaz y que inspira a seguir siempre evolucionando. Con más potencia, más conectividad y más respaldo, nos preparamos para recorrer un nuevo camino juntos. Nuevo portafolio Euro 6 de Camiones Chevrolet. Elige a quien conoce el camino. 1981. La energía estaba ahí, en el río. Para transformarla era necesaria una hazaña: construir el embalse Colbún, capaz de contener 600.000 piscinas olímpicas. La seguridad debía ser total. Se requirió construir los 2 túneles más grandes del país en ese momento y encauzar el torrente para levantar la presa, tan alta como un edificio de 30 pisos. 4 años después, 3.000 trabajadores suspiran satisfechos. Misión cumplida. El agua fluye decidida a su próximo destino, Central Machicura. Comenzaba la aventura de la energía para Colbún, pero esa es otra historia. Colbún, 40 años, transforma, impulsa, sueña. ¿Qué tiene que ver la ciencia con los árboles? En Arauco no solo plantamos árboles, los investigamos, los estudiamos, incluso estamos editando su genoma. ¿Para qué? Para que crezcan más fuertes, más resistentes y con mayor capacidad de capturar carbono. Suena a ciencia ficción, pero es ciencia real. Nos asociamos con Tricó, una startup en Estados Unidos que está revolucionando el futuro de los bosques. Juntos exploramos tecnologías de edición genética para especies forestales. ¿El objetivo? Bosques más adaptados al cambio climático, menos vulnerables a plagas y enfermedades, más resilientes frente a incendios. Y todo esto manteniendo el equilibrio ecológico. Valeria soñaba con su pastelería,
Con Unión Coop convirtió sus ahorros en inversión segura. Sebastián quería crecer por cuenta propia, simuló su depósito en línea y encontró las mejores tasas para sus socios. Y ahora Valentina tiene más tiempo para jugar con su padre. Simula tu depósito y disfruta más tiempo en familia. Con sucursales a lo largo del país, conectando personas y oportunidades. Te ofrecemos depósitos a plazo rentables, creciendo contigo, construyendo confianza. Unión Coop, invierte con nosotros. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. Internacional en Colombia, Ecuador, Perú, Portugal y España, y estamos comprometidos con un mismo propósito en todos los países donde estamos: potenciar el espíritu emprendedor para hacer de las pymes un motor de desarrollo social y económico. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile. Formar investigadores capaces de abordar los grandes desafíos de la sociedad ha sido el compromiso de Universidad Andrés Bello desde la creación de su primer programa de doctorado. Hoy, con más de 540 graduados y todos sus programas acreditados en las más diversas disciplinas, UNAP ofrece una formación doctoral de excelencia, respaldada por sólidos claustros académicos. Admisión 2027, postulaciones abiertas. Infórmate sobre las becas y beneficios UNAP en doctorados.unap.cl. Último minuto. Estamos en el negocio de Don Jorge, que tiene una gran noticia. Don Jorge, cuéntenos. Mire, lo que pasa es que hicieron una alianza con Codelco. ¿Quién? ¿Cómo que quién? SQM Litio, güey. Ahora es No Andino Litio y seguirá liderando la transición energética mundial. ¿Y usted cómo sabe tanto? Me lo contó un pajarito. Increíble. Adelante, estudio. Esta noticia dará que hablar. Hoy, No Andino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Don Jorge. Perdón, un pajarito. No Andino Litio. Somos litio, somos futuro. ¿Cotillón? ¡Listo! ¿Silbatos? ¿Y ofertas? ¡Lista! En WOM tenemos todo listo, porque este Día del Niño se celebra con grandes ofertas. Si eres WOM, cambia tu equipo desde pie cero por un Xiaomi Redmi Note 15 Pro en 18 cuotas de 29.850 pesos o un Honor 400 Smart en 18 cuotas de 16.900 pesos. WOM, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl. En Jumbo llevamos 50 años entregando la mejor calidad y servicio a nuestros clientes. Ciabatta recién horneada todos los días, tortas, pasteles y productos Jumbo artesanal. Aquí siempre habrá algo nuevo para descubrir, para que cada vez que vengas a Jumbo te sorprendas como la primera vez. Ven a conocer la nueva tienda París Senco Alto Las Condes. Un espacio renovado para recorrer, probar, inspirarte y encontrar todo lo que buscas. Nuevas experiencias, mejores marcas, espacios únicos y servicios pensados para ti. París Senco Alto Las Condes. Ven a vivirlo. Volvemos con Conexión Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. Ricardo Yáñez, el ex general director en retiro de Carabineros y ahora director del Centro de Estudios y Gestión Estratégica de Seguridad Municipal de la Asociación Chilena de Municipalidades, está en comunicación con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Mucho gusto de saludarlo igual. Y entiendo que llegando de Brasilia, participando de la Cumbre Regional de Seguridad. Así es, muy contento. Venimos con un montón de ideas, con muchos contactos, haber generado encuentros con una diversidad de personas de otros países que están enfrentando fenómenos parecidos, con problemas también parecidos, pero con realidades distintas, pero con un solo punto en común, entendiendo de que la seguridad no se va a solucionar solamente con un grupo de personas, con una idea o con una ley, sino que si no se hace un trabajo integrado, sistémico, con una interoperabilidad y que permite una gestión, ¿cierto? Y una dirección que estén en sintonía para poder enfrentar un tremendo problema que tenemos en la región. Realidades de pronto similares que tienen soluciones que tienen que ser iguales en los países, señor Yáñez. Absolutamente. Hoy día yo creo que no existe ninguna duda de que el trabajo tiene que ser colaborativo, tiene que ser integrado, tiene que haber una interoperabilidad. Si ya esto se está hablando a nivel de países para poder enfrentar fenómenos que son comunes en nuestra región y que hablar de otros problemas que se nos vienen también desde otros continentes, claramente tenemos que estar mucho más fortalecidos, mucho más robustos en nuestras instituciones, en nuestro macrosistema de seguridad que ha cambiado, que ya no es el mismo de antes, que tiene nuevos componentes, que tiene una nueva gobernanza, ¿cierto? Que el ministro Rau ha dado señales ya de cómo debe funcionar con un sistema interoperable, interagencial, que sea capaz de poder atender y hacerse cargo de los problemas. Así que con muchas expectativas, con mucha ilusión de hacer algunas cosas acá. Yo agradecer al BID, por cierto, la organización de este evento junto al Ministerio de Seguridad y Justicia de Brasil, que nos permitió poder estar presentes, donde se reunieron gran parte de los países de Latinoamérica y el Caribe con autoridades representativas de todos los gobiernos en dicho encuentro. Y dígame una cosa, aprovechando estos contextos y conociendo la realidad de los otros países, por ejemplo, el dotar a la seguridad pública de rango constitucional, como es una de las propuestas que viene en este paquete de reformas en materia de seguridad en Chile, eso de dotar a la seguridad pública de rango constitucional, ¿es más o menos común, mayoritario o escaso en los otros países? Yo creo que hoy día no existe ningún país que no sienta la responsabilidad de que la seguridad es un derecho que tiene que ser garantizado por el Estado. Y los gobiernos tienen esa responsabilidad. Y si no es constitucional, diseñadamente carece de la fuerza necesaria para que el resto de las normativas, de las leyes y de todas las disposiciones reglamentarias que puedan existir o que puedan de alguna manera regular esto, no tenga el peso suficiente para que así ocurra. Yo creo que debe ser así, tiene que tener carácter constitucional porque es un deber, es una obligación, es un derecho que tienen todos los ciudadanos. Aquí no pueden haber distinciones, ¿cierto?, en ello, y porque tiene que ser para todos por igual. Y el Estado tiene que generar todas las condiciones necesarias para que la seguridad sea un derecho que permita tener paz primero, porque con paz podemos tener algo que es fundamental, que puede tener la posibilidad de desarrollarnos. El desarrollarnos nos permite crecer. Si no crecemos nos estancamos, obviamente, viene la frustración y vienen un montón de cosas que finalmente terminan en el caos y en el desorden, que ya lo vivimos hace un tiempo, ¿cierto? Y vimos las consecuencias de lo que significa eso. Ya, pero nuestra actual Constitución en el artículo 1, número 5, dice: es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la familia, a la población y a la familia. Muchos entienden que ahí ya está considerada, sin decirlo explícitamente, seguridad pública, pero está para protección a la población y a la familia como un deber del Estado. No es redundante, es necesariamente dejarlo explícito de otra manera para que tenga otro estatus y pueda habilitar tal vez la confrontación con otros derechos y poder limitarlo. ¿Es lo que se entiende que lo que se busca? No sé cómo lo ve usted. Sí, bueno, cuando hablamos de seguridad, ¿cierto? Lo primero que nos preguntamos es, ¿qué es la seguridad? ¿Es una condición? ¿Es un derecho? ¿Es un estado en el cual nos encontramos las personas? Por cierto, si hacemos un retroceso, ¿cierto?, en el tiempo, nos damos cuenta que los primeros seres humanos primero
hicieron acciones de seguridad para protegerse de amenazas, ¿cierto? Externas, de animales, de otros grupos que los querían atacar, etcétera, y de una forma de ir organizándose. Bueno, y en el tiempo también esto ha ido ocurriendo en nuestra historia y en todo el mundo. Entonces, pero la seguridad como concepto, que es dinámica, que está permanentemente cambiando, requiere también que a lo mejor el enfoque que se tuvo en ese minuto cuando quedó plasmado el artículo primero de la Constitución, como usted lo señala, no tenga esa bajada mucho más explícita que como se quiere señalar ahora. Hoy día los estados no pueden postergar, por ejemplo, de que las instituciones encargadas de orden público no tengan los presupuestos adecuados, no tengan la suficiente cantidad de personal, no tengan los recursos para poder prepararse ni capacitarse. No pueden haber excusas al respecto. Y yo creo que lo que se quiere hacer es eso, en definitiva, de que hoy día la primera gran necesidad de los chilenos es la seguridad, y eso debe quedar de alguna manera plasmado, de tal forma que no quede ninguna duda de que el presupuesto de la seguridad no es un costo, sino que es una inversión a la cual debe llegar a cada uno de nuestros compatriotas. Ya comienzan a debatirse, a escucharse distintas opiniones respecto de las distintas medidas, porque son muchas, ¿no es verdad? De hecho, lo hemos señalado, son 19 proyectos priorizados, 9 nuevos y una reforma constitucional. Y hay una que ya hoy día se han escuchado varias reacciones a aquello, que es lo de incorporar un nuevo estado de excepción constitucional, sumando a los 4 que ya tenemos. Sería un quinto lo que se propone, y esto es por grave alteración de la seguridad pública, según se manifiesta a grandes rasgos en la propuesta del gobierno. ¿A usted le parece que un quinto estado de excepción constitucional es necesario? Mire, yo no puedo estar más contento. El 5 de agosto a mí realmente me dio una luz de esperanza a lo que estamos viviendo. Realmente de algo que venimos conversando hace mucho tiempo, que venimos planteando hace mucho tiempo. Yo quiero felicitar al presidente Kast, a su equipo, al ministro del Interior y todo su equipo que ha trabajado, primero que nada por tener la valentía y la convicción de hacerse cargo de esto. Porque, miren, las normas de nuestra Constitución se hicieron hace más de ya, ¿cuánto? 20, 30 años, ¿cierto? Cuando se redactó la Constitución la que tenemos vigente actualmente. Era en otro periodo de nuestra historia. Bueno, ¿quiénes son los encargados de la seguridad en este país? ¿Quiénes son los que saben de seguridad? ¿Quiénes son los que administran seguridad? Los que tienen el conocimiento científico, metodológico, para investigar, para perseguir, para hacer prevención. Son las policías. Y los estados de excepción que tiene nuestra Constitución establece que son las Fuerzas Armadas las que deben tomar el control, sin tener el conocimiento territorial, sin tener el conocimiento de los delitos y de aquellos que están en el último tiempo, cierto, que son mucho más complejos y que requieren de una vinculación con estamentos con los cuales las Fuerzas Armadas no tienen una relación permanente ni constante. Por tanto, son las fuerzas de orden las que conocen esa realidad. Lo hemos planteado muchas veces, los estados de excepción, uno de los grandes problemas que existe es efectivamente cómo lograr esa coordinación tan necesaria cuando quien está a cargo es un militar profesional en la defensa de nuestra soberanía, preparado para cumplir otro tipo de funciones que, por cierto, debe asumirlo, como lo establece la Constitución, bajo esos estados de excepción, pero se requería de algo más, de un estado de excepción distinto, donde quien tenga la gobernanza, que tenga el liderazgo para hacer los despliegues, el planeamiento, de alguna manera hacer las coordinaciones a través de los mecanismos de colaboración, como lo manifestó el ministro, ¿cierto?, a través de convenios con las diferentes instituciones de la Fuerza Armada, se puede hacer un trabajo que sea mucho más alineado con lo que es la seguridad pública y la persecución del delito. Esa es la principal diferencia a grandes modos para poder entenderlo y visualizarlo. Habrá más tiempo para ir viendo el detalle después, pero los otros estados de excepción, el mando es militar. Este estado de excepción sería Carabineros, que estaría en el mando y asesorando o colaborando las Fuerzas Armadas. ¿Esa es la gran diferencia, por ejemplo? Esa es la gran diferencia. Y hoy día tenemos lamentable, y lo debo decir, me tocó participar en muchos estados de excepción con la Fuerza Armada, a quien les reconozco, le tengo un cariño enorme, me siento orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas, son tremendamente profesionales, pero no tienen la preparación suficiente, y cuando digo suficiente es porque si tienen que estar preparados para enfrentar estos fenómenos, la Constitución lo establece, pero no tienen la preparación suficiente porque no es su área de competencia la seguridad pública, y por lo tanto es complejo cuando un militar asume ese rol,
porque es delegado por el presidente de la República, a través de un decreto supremo, donde le dice, ¿cierto?, usted a contado ahora es el jefe de la defensa y usted tiene que ser responsable del control del orden público y la seguridad pública. Yo le preguntaba... Y cuando existen estas estructuras que son jerarquizadas, donde tenemos una formación que es absolutamente vertical, eso complica. Y complica porque tiene que haber una relación que tiene que ver más bien con el conocimiento y con el profesionalismo. Pero las responsabilidades siguen siendo de aquel que fue designado. Por lo tanto, me parece muy, pero muy atingente de quien deba hacer la conducción en esta materia, haciendo uso de todas las capacidades que tiene el Estado, particularmente, ¿cierto?, de nuestras Fuerzas Armadas, y entendiendo que no como algo permanente y habitual, sino que cuando así se determine, me imagino que se llevará una metodología, habrán indicadores, habrá todo un trabajo metodológico, científico, con toda la información que existe hoy día, para poder usarlo cuando así sea necesario. Yo le preguntaba ayer, que tuve la oportunidad de entrevistar unos minutos al ministro Arrau, a propósito de eso, para entenderlo, porque se pueden generar ciertas imágenes de inmediato de hacia dónde apunta esto. Le decía concretamente, si se declarara bajo este concepto y la idea que tienen, un estado de excepción constitucional en un perímetro determinado que podría ser un barrio o algo más grande que eso, vamos a ver militares con armamento de guerra y tanqueta entrando a una población, por ejemplo, para temas de narcotráfico, y me decía, no, pues eso es una caricatura. ¿De qué manera tiene que entenderse entonces qué es lo que harían los militares y qué es lo que haría Carabineros? Claro, es por eso que es lo que le digo yo. Es tan necesario que sea la visión que la tenga un oficial, ya sea de Carabineros, de la Policía de Investigación, incluso puede ser un puesto de mando conjunto entre Carabineros y la PDI, junto al Ministerio Público, junto a la Directemar, junto a otros componentes del sistema de seguridad que hagan necesario, ¿cierto?, de que las capacidades de las Fuerzas Armadas puedan ser utilizadas en la medida que sean requeridos. El uso, por ejemplo, de aviones no tripulados, ¿cierto?, que tienen una capacidad que no tienen que no cuentan las policías, de inteligencia con información residual que puedan manejar respecto a determinadas materias, los copamientos que puedan hacer en determinados sectores. Acuérdense que también hay un proyecto de ley que le daría cierta facultad para poder hacer controles de identidad, y eso obviamente facilitaría este trabajo, pero obviamente es un trabajo que va a ser mucho más coordinado, más integrado, donde creo decir, mire, ustedes deberán ubicarse en estos sectores para hacer un cierre perimetral de un determinado barrio sector, pero quienes van a estar procediendo al interior van a ser las fuerzas policiales, Carabineros, la Policía de Investigaciones, acompañados seguramente en algún minuto con personas del Ministerio Público. Yo creo que ese es el gran sentido, de que el trabajo, la planificación, que no es el trabajo, ¿cierto?, pero sí nos permite poder asegurar los procesos, los resultados y realmente el impacto que va a tener, sea diseñado por quien sabe de seguridad, quien conoce el territorio y los problemas que están afectando y maneja la información. Una última cosa antes que nos acabe el tiempo, señor Yáñez. ¿No avisora usted que pueda haber un debate intenso, acalorado, respecto de delimitación de ciertas libertades producto de hacer prevalecer el tema de la seguridad pública? Porque, por ejemplo, en esto que estamos comentando específicamente de eventualmente aprobarse un quinto estado de excepción con estas características, tendría, se entiende, lo ha dicho así al menos el ministro de Seguridad, lo ha esbozado, se tendría facultades como la posibilidad de restringir el libre tránsito, establecer toques de queda, limitar reuniones, interceptar comunicaciones dentro de zonas determinadas. Y eso, bueno, seguramente va a llevar a que se levanten algunas voces indicando que está bien la seguridad pública, pero cuidado con limitar tanto las libertades de las personas. Sí, seguramente ese debate va a existir. Yo creo que hay una pobreza en algunas discusiones que a mí realmente me dan una rabia gigantesca. Yo creo que a muchos de los chilenos también, la gente quiere más seguridad, más tranquilidad, quiere volver a recuperar su espacio, quiere recuperar sus barrios, y eso tiene que hacerse con medidas decididas. Ahora, obviamente, Chile es un país democrático que vive un Estado de Derecho. Aquí funcionan los tribunales, funciona el Ministerio Público. Aquí no existe no hay una dictadura. Aquí hay poderes independientes que actúan y que dan todas las garantías para que se puedan respetar las garantías de todas las personas.
Y es por eso mismo que al estar conducido esto por una autoridad encargada de la seguridad, eso no va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque las instituciones policiales trabajan previamente con la conducción de las investigaciones por parte del Ministerio Público y previa autorización, cuando se van a vulnerar alguna garantía, por parte de una orden de un tribunal. Yo creo que eso es muy, muy relevante, es muy clave. Yo creo que la gente ya entiende que hoy día ya pasaron más de 50 años desde que estamos con algunos de algunas desconfianzas que tienen y que son mitos que hay que ir despejando. Son nuevas generaciones que se han ido formando y que son profesionales que lo único que quieren es trabajar por el bienestar de los chilenos y por hacer la vida un poco más segura para todos nuestros habitantes. Ricardo Yáñez, ex general director de Carabineros, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta tarde. Además, recién llegando, entiendo, bajándose casi del avión. Ramón, sí, solamente aclarar, mire, cambios tan relevantes como entregarle legítima defensa a las policías y a las Fuerzas Armadas ya constituye también preocuparse de quienes nos cuidan. Si el Estado no se preocupa de cuidar a las personas que están dispuestas a entregar la vida, bueno, ¿qué queda para el resto? Segundo, los delitos han cambiado, se han hecho más complejos. Hay que aumentar la fragancia de 12 a 24 horas para que los delitos no queden en la impunidad. Reforzar los controles fronterizos, que algo está haciendo también en el territorio marítimo. Bueno, yo creo que todo eso va en la dirección correcta y por eso quiero yo felicitar a las autoridades por haberse atrevido a presentar esta mega reforma, que entiendo, ¿cierto?, con el nombre ACOT, que significa Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. Se ve una luz de esperanza de que podamos mejorar nuestras condiciones de seguridad en nuestro país, recuperar a Chile como uno de los países más seguros de nuestra región. Bueno, son tantas las medidas que obviamente en un tiempo corto no podemos analizarlo, pero quedamos comprometidos para seguir conversando, para que hablar otras cosas que involucra también a su ex institución que dirigía, no, a su institución que dirigía, mejor dicho, como por ejemplo lo de los habilitar a las policías para los test de ADN y todo eso. Así que quedamos comprometidos para seguirlo conversando, ¿ya? Pero no seguir dilatándolo más. Okay. Vamos a llegar a un punto de no retorno y eso no le puede ocurrir en nuestro país. Muchísimas gracias. Tomar decisiones, eso. Muchas gracias también. Hasta luego.